Bueno, bienvenida, Chris Ubach, la autora de Nápoles, El fuego del Mediterráneo, que es el libro que hemos estado leyendo en Ítaca, el Club Virtual de Literatura de Viajes de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. Pero, Chris, que sepas que en estos clubes no solamente tenemos a lectores de Castilla-La Mancha, que sí, sino a cualquier persona interesada, porque está abierta a cualquier persona que le pueda interesar. Y de hecho tenemos lectores de Madrid, lectores de extremeños, o sea. Hay un poco de todo. Ya sabes que a mí personalmente me había encantado tu libro, que por eso lo había seleccionado. Y Muchas la verdad gracias. es que, bueno, estoy muy contenta porque además a los lectores les ha entusiasmado, les ha gustado un montón. Qué bien. Así que, claro, como veía tanto entusiasmo en nuestros comentarios, pues les dije, bueno, pues les conté de nuestra charla y van a ser ellos, yo voy a hacer sus preguntas, pero van a ser ellos los que hablen, porque es lo interesante. Y bueno, y agradecerte que después de bueno, pues toda tu actividad profesional tan intensa de viajes, de escritura, de entregas, de todo, pues nos hayas hecho este hueco y nos regales tu tiempo, Cris. Bueno, para mí es súper importante, o sea, para mí esa es la finalidad última, ¿no? O sea, tú cuando escribes un libro, tú lo estás escribiendo en tu casa, no hablas con nadie, bueno, sí, aparte de la gente a que entrevistas y cuando haces el viaje, pero al final se queda ahí, se queda en las páginas y para mí es como completar el ciclo. Tener esta charla con los lectores para mí es una cosa súper importante y por eso siempre me encanta dedicar este tiempo, porque para mí forma parte también de la satisfacción que es escribir un libro, ¿no? De tener ese feedback por parte vuestra. O sea que para mí encantada, gracias a vosotros, claro. Bueno, y además los lectores te lo van a agradecer un montón y es que es más, es que lo han disfrutado muchísimo porque me han dejado unos comentarios fenomenales y voy a empezar ya a entrar directamente porque te van a encantar, ya verás. Mira, Amelia es una lectora que ya tiene una edad, pero de corazón y de pensamiento es súper joven. Ha sido una gran viajera porque nos cuenta sus viajes y bueno, ha estado por todo el mundo, en la India, etcétera, etcétera. Y ella, claro, está fascinada con tu libro y contigo. Y dice... Es espectacular que siendo tan joven Chris lleve 20 años recorriendo el mundo, fotografiando, escribiéndolo. Dice que haya dado varias vueltas al mundo. Dice, es fascinante. Dice, si existiese la reencarnación, quisiera hacerlo en una persona como ella. Ay, por Eterna favor. viaje. Sí, mira, verás, dice, eterna viajera, fotógrafa y escritora. Y entonces ella dice, mira, más que preguntas, porque estoy disfrutando muchísimo de su libro, porque esto fue cuando estábamos hablándolo, dice, me gustaría que ordenase, si quiere, por orden de preferencia, esas tres facetas suyas, qué es lo que ella se siente más, ¿no? Si te sientes más fotógrafa, más viajera, más escritora. Eso dice Amelia. Oye, muchas gracias, Amelia, porque la verdad que bonito comentario. Es una vida muy bonita la de ser escritora, fotógrafa. De hecho, sí, o sea, me dediqué a esto porque era mi pasión. Entonces sí que es verdad que es un trabajo muy bonito, tiene sus partes malas, eso ya lo sabemos, como todo, ¿no? Al final hay que facturar a final de mes, hay toda una serie de cosas que te condicionan también, pero sí es un trabajo maravilloso. Y respondiendo a tu pregunta, te diría que realmente yo, digamos, de sangre, soy viajera, o sea, yo soy viajera. Y yo creo que la fascinación que me lleva conocer lugares nuevos, conocer a gente nueva, gastronomía, comidas del mundo, etcétera, es lo que a mí pues me llevó desde el principio a saber que mi vida quería dedicarla a que el viaje fuera el hilo conductor de mi vida, ¿no? Entonces lo convertí casi no tanto en una profesión, sino en un estilo de vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo podía hacer? Pues dedicándome a algo que también me fascina, que es hacer fotos y escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo soy viajera, y luego, digamos que la escritura y la fotografía son los vehículos que me han llevado a poder seguir viajando el resto de mi vida y, bueno, pues a todas horas, ¿no? O sea, dedicarlo a 100% como un estilo de vida. Sí, sí, así es. Claro, qué bonito. Sí. Mira, luego te digo, hay lectores que firman con su nombre, otros que firman con algún alias. Mm. Amelia es Avirima en el club, pero yo sé, porque ya lleva varios años con nosotros, que se llama Amelia. Pero, por ejemplo, VL Corton lleva poco con nosotros y no sé exactamente cómo se llama. Y entonces, bueno, VL Corton nos ha dejado varias cosas. Decía él, en un momento dado decía, estoy disfrutando mucho de este viaje por Nápoles y descubriendo tantas cosas en cada página que no doy abasto. Dice, mi entusiasmo crece por momentos. Y luego nos dejó las preguntas. Dice, ¿alguna vez has sentido, Chris, ganas de cambiar radicalmente de vida y quedarte en el lugar que estabas visitando?
Pues te diré, mira, te diré que sí y te diré que no. Que sí, porque el pensamiento me ha llegado muchas veces, pero se me va volando. Porque realmente a mí, o sea, me encanta viajar, pero también me encanta volver a casa. Entonces, para contextualizar todo lo que he visto, para ponerlo sobre el papel, o sea, realmente me gusta siempre regresar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que Nápoles es uno de los sitios, además, que a mí me ha atrapado de una manera espectacular. Tengo una vinculación emocional ahora mismo con esta ciudad impresionante, siempre la he tenido, pero claro, cuando escribes un libro le dedicas tantas horas, tanto esfuerzo, la conoces tan a fondo que al final casi te diría que si me tuviera que comprar una segunda residencia, si tuviera muchísimo dinero, igual me compraría, pues no sé, algún pisito allí en Bomero o con vistas al Tirreno, ¿no? Sí que lo he pensado, pero seguramente nunca ha sido en serio. O sea, nunca ha sido decir, en serio me quedaría a vivir aquí. Pero sí, visitarlo a menudo, sí. O sea, tenerlo como segunda residencia, sí, 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 sí. O sea, Y definitivamente Nápoles, Nápoles. ahora, hoy por hoy Nápoles, ¿no? Sí, Sería sería Nápoles, ese, probablemente algún pueblecito igual en alguna isla, en Isquia, algo así, sí. bueno, O es sea, que qué Nápoles igual en maravilla. todo en el meollo quizás no, o igual sí, en un barrio de los de estos así, tipo Bomero, en que haya algo así, sí. Sí, o sea, Nápoles definitivamente sería uno de los lugares en el mundo ahora mismo que está en mi corazón, el número uno, sí, sí, Es que sí. qué maravilla de sitios, bueno, de descripciones. Es que las Islas del Golfo de Nápoles, buah, es Sí. una pasada. Dice VL Corton, dice, ¿en qué o cuándo notas principalmente las diferencias culturales que hay entre los países que exploras? No sé en qué aspectos, en qué... Pues es que la diferencia cultural está no solo en los países, es que a veces no hace falta ni cruzar una frontera, ¿no? Es Nosotros, verdad. sabes que en España tenemos tantísima diversidad que es que de un pueblo al siguiente, o sea, yo no digo aquí yo soy catalana y en Cataluña pasa, pero pasa también ahí en Sí, Castilla y pasa en Galicia y pasa en cualquier sitio. De un pueblo al siguiente ya hay sí, una diferencia. Ya sí. dicen una palabra distinta de la que decimos nosotros o tienen ese postre que es distinto, ¿no? O sea, realmente la diferencia cultural está prácticamente cuando sales de tu casa, tu vecino ya tiene otra manera de vivir y otra manera de entender el mundo, ¿no? O de pronunciar las Sí. palabras, de comer, de cocinar. Entonces, bueno, claro, a la que más te alejas, pues esa diferencia resulta como más brutal, más importante, ¿no? ¿Qué pasa con los países del Mediterráneo? Al final sí que es cierto que hay diferencia cultural, pero te das cuenta también que estamos como muy hermanados, ¿no? Hay muchísimas cosas que las reconocemos y bueno, claramente Nápoles es uno de esos sitios que la diferencia cultural está, obviamente, pero también las cercanías son muchísimas, ¿no? Hay cosas súper interesantes. Mira, hace poco me escribía una lectora concretamente mallorquina del libro de Nápoles, y esta señora me contaba que en Mallorca hay una receta que es del sofrit mallorquí, que es ¿Mm? el sofrito del Ah, que yo hablo en Nápoles. Y ella me decía, es que es exactamente lo mismo, son vísceras que se cocinan así con una salsa de tomate, ¿no? Y nosotros tenemos y le llamamos sufrit, ¿no? Pues, por ejemplo, yo eso no lo sabía y probablemente eso venga de un intercambio cultural que en algún momento hubo en el Mediterráneo y ese sufrit mallorquí viajó hasta Nápoles y se quedó allí y ahora mismo es un plato de la cocina napolitana, ¿no? Bueno, pues estas cosas son súper, súper interesantes y ya te digo, solo salir de casa ya las empiezas a ver, ¿no? es verdad, también comentaban Diferencias y los... las cercanías, ¿eh? Las dos Sí, cosas. sí. También comentaban los lectores, por ejemplo, todo este tema de las romerías, de la religión, de los milagros, todo eso también, eso aquí en España nos suena Sí, muchísimo, claro. claro, Sí, lo hemos sí, vivido muy, muy, muy. mucho. Muy bien, dice... Ah, decía, bueno, esto está muy bien, dice VL Corton todavía, que VL Corton le ha fascinado. Dice, ¿qué lugar, Cris, te ha hecho sentir más conectada con la Tierra, con el planeta o con la naturaleza? Bueno, muchos sitios, así recientemente, me ha hecho sentir muy vinculada a la tierra cuando he visitado las etnias, por ejemplo, ahora acabo de estar en Laos, te das cuenta que en Laos hay 50 y pico. Laos tiene muy poquita población, es un país que tiene, creo que son 7 millones de habitantes, algo así, y tiene casi como 56 etnias diferenciadas. Son gente que estas etnias pues viven como muy en comunión con la naturaleza, o sea, siguen viviendo de una manera muy vinculada a, por ejemplo, los remedios naturales que encuentran en las selvas, por ejemplo. Eso es algo que nosotros hemos perdido esa conexión aquí en España. Bueno, al menos yo vivo en ciudad
Sí, y yo ya los remedios aquellos de la abuela, pues hay cosas que las sigo utilizando. El tomillo para esto, ¿no? La menta. O sea, hay cosas que sí las seguimos haciendo, pero estamos años luz de lo que esta gente sigue utilizando para, como de la naturaleza, pues para curarse, ¿no? Para curar ciertas cosas. Obviamente no lo pueden curar todo, ¿no? Entonces yo cuando viajo a estos lugares, o estuve hace poco con los indios lacandones en México, ¿no? Y conecto con este tipo de comunidades y me cuentan cómo ellos viven, entonces tú sientes que esta gente realmente están viviendo de una manera que nosotros hemos perdido esa conexión totalmente y ellos la siguen teniendo, ¿no? Entonces sí, yo cuando me he conectado muchísimo más con la tierra ha sido cuando he conocido a este tipo de comunidades, cuando he trabajado con ellas y te han explicado pues cómo ellos viven la naturaleza, cómo se, no sé, se fijan, por ejemplo, en la astrología, cómo se fijan en los ciclos del tiempo, en las estaciones, pues para muchas cosas, ¿no? Que nosotros ya pues lo tenemos todo digital y tú ya no estás mirando por dónde vienen las nubes para saber qué tiempo va a hacer, ya lo estás mirando en la previsión del efectivamente. Sí, y en sí. pues bueno, pues sí, yo creo que el aprendizaje me ha venido de esta gente que sigue teniendo ese vínculo con la tierra, ¿no? Ujú. Qué guay, qué viajes, bueno, qué fascinante. Yo que soy sedentaria y que solamente viajo práctica, me gustaría viajar más, pero es verdad que solamente viajo y Ítaca, para los que estamos ahí, es un escape absoluto. Bueno, pues nos Claro. parece fascinante, estoy encantada porque a nuestros lectores les va a encantar todo lo que nos estás contando, Chris. Y luego, mira, VL Corton, para terminar él con su batería de preguntas, bueno, esta fue otra pregunta que dejó en otro comentario, me dice, si todavía estoy a tiempo, digo, sí, sí, todavía estás a tiempo. Y entonces, mira, es interesante porque dice, él dice, creo que Chris tiene una gran habilidad para transformar la información en narración. Y me gustaría saber cómo equilibra esta faceta de periodista con la de escritora. Es decir, ¿dónde establece la frontera entre la mera transmisión de datos de información y la literatura, ¿no? Todo el tema de la narración, lo vuelve a repetir, pero es para convertir, claro, esta narración, estos datos, esta información en literatura de viajes. Es Claro, difícil, ¿no? al final, bueno, al final yo creo que aquí efectivamente ha tenido muy buena observación este lector porque realmente yo de formación y de formación profesional y mi profesión diaria es el periodismo. Entonces, tú vas al hecho, o sea, todo lo que yo cuento en el libro de cómo yo busco los hilos para buscar las fuentes, cómo tiro de los hilos, cómo les entrevisto, etcétera, etcétera, todo esto es una formación periodística, o sea, cómo tienes que ir a buscar toda esas fuentes de información y luego, pues, cómo extraes toda esa información, pues, a través de una entrevista, lógicamente, o de ir a visitar un lugar, ¿no? Esto está por un lado, pero luego hay detrás también una tradición mía que es propia como vosotros, que sois lectores, pues yo también lo soy y lo he sido durante toda la vida, que yo siempre he leído mucha literatura de viajes, ¿no? Y la literatura de viajes tiene un componente que no tiene el periodismo, que es el control del yo. O sea, es cuando tú te metes en esa narración, porque el periodismo tú lo que cuentas es lo que pasa. Tú cuentas ese dato histórico, cuentas esa entrevista, tú cuentas a ese personaje. Pero yo eso lo combino con lo que han hecho los literatos de viajes toda la vida. Si tú has leído, yo que sé, a Paul Theroux, si has leído a cualquiera, sabes que es una primera persona la que te está contando ese viaje, ¿no? Entonces ahí es donde tú entras, que eso es lo que a mí más me costó al principio cuando empecé a escribir literatura de viajes, porque decía, ¿en qué momento cierro el yo para hablar de lo que está sucediendo? Porque a mí lo que me interesa es lo que está sucediendo. Yo no creo que a la gente le interese que a mí me gusta este plato o no me gusta este plato. Pero luego te das cuenta que sí, eso es un hilo Sí, conductor muy importante para que el lector de alguna manera vaya de tu mano y se sienta que estás prácticamente sentado a tu lado viviendo lo que tú estás viviendo. Es súper necesario meter el yo ahí, ¿no? Entonces tuve que hacer ese ejercicio de, bueno, pues por un lado, meter toda la parte periodística, toda esa parte de información, de documentación, etcétera, etcétera, y combinarlo con el yo, que es lo que hacen los autores, los literatos de viajes, que es contarte para darte esa mano y acompañar al lector en ese tránsito de la lectura, ¿no? Sí, ujú, es una combinación interesante, la verdad es que me encanta hacerlo, ¿eh? Me costó al principio porque no sabía cómo meterme yo. Y luego ya, pues bueno, ya
lo he oído, Sí, no, bueno, no, es lo que tú dices, bueno, y los lectores de literatura de viajes y lo que tú dices, nos vas llevando de la mano y nos haces que nos identifiquemos contigo, entonces estamos haciendo tu viaje, te estamos acompañando cuando te sientas ahí eso es. y eres incapaz de comer eso, aunque lo pides y dices, venga, que lo tengo que comer, pero no, y tú dices, no, si es que claro, o yo qué sé, o conoces al muralista grafitero en Nápoles, o en fin, tantos encuentros, y además a mí me parece también un ejercicio de honestidad cuando, cuando algunas cosas cuentas cómo las has preparado y no salen del todo como tú quieres que salgan o como tú habías pensado que iban a salir, ¿no? Y entonces cuentas pues lo que ha ocurrido, no sé, Claro. Es que esa es eso, la parte narrativa, es muy interesante. claro, al final, ¿sabes qué pasa? Que en la literatura de viajes sucede una cosa que a mí a veces me fastidia, entre comitas. Es, por ejemplo, si tú has leído a Hemingway, todo es fantástico. O sea, es el Indiana Jones de la literatura, ¿no? Muchos escritores masculinos les pasa eso. O sea, son el Indiana Jones y todo sale a la perfección. Es casi como una película que todo sale, ¿no? Todo es heroico prácticamente, ¿no? Y no es Sí, así. O sea, todos claro. los que hemos viajado pues a veces nos ha llovido, a veces hemos estado tristes, a veces hemos estado contentos, a veces nos han pasado cosas o no ha salido como esperábamos. Y creo que eso forma parte del viaje porque es así, o sea, los viajes no siempre son perfectos y no todo siempre sale como tú querrías, ¿no? Entonces yo sí que es una de las primeras cosas que tuve claro que voy a ser honesta y voy a contar tal cual han sido las cosas. O sea, hay cosas que me salieron bien, estuve persiguiendo a Mary Bird para que me diera una entrevista y me la dio. Por Pero es que ejemplo, si no me la eso a mí hubiera me... dado, claro, si no me lo hubiera dado, lo hubiera dicho. Hubiera dicho, oye, mira, pues Mary Bird no me quiso dar la entrevista, ¿no? O cosas que llegué y estaban cerradas, no pude entrar en la tumba de Virgilio. Pues oye, pues es lo que hay, estaba en obras, o sea, como es algo que sucede en Nápoles y creo que es chulo contarlo también, ¿no? Sí, sí, sí. A nosotros nos ha encantado y por eso, al hilo de tal, recordándolo porque lo hemos resaltado. Nos encantaba, pues eso, la honestidad, la narración, nos identificábamos contigo porque es que es eso, íbamos de tu mano, lo que tú dices. Está genial. Mira, otro lector, que es Jesús Velasco, me dice, le pido una sugerencia de viaje y especial, porque verás, él dice, ¿cómo o dónde disfrutar de un viaje sin sufrir una marabunta de turistas? Dice, y ya rizando el rizo, yo, que llevo incorporada una silla de ruedas, si la sugerencia puede incluir un destino accesible. Bueno, lo de la masificación, eso es un tema que daría para hablar aquí horas y horas y horas. Es algo que llega a todas partes ya. O sea, lo de la masificación está claro que desde que acabó la pandemia nos lanzamos a viajar y hay gente en todas partes. Yo he estado en sitios recientemente que había estado hace años y que he vuelto y he dicho, madre mía, esto cómo se ha puesto de gente, ¿no? Islandia, por ejemplo, ¿no? Islandia era un lugar que prácticamente no había nada y ahora es un río de gente en todas partes, ¿no? En cuanto a sugerencia, yo lo que le diría, que escoja un lugar que le guste y que luego no vaya a los 10 mejores sitios que se recomiendan en todos sitios. Es decir, a esta persona, a este lector, si por ejemplo le encanta el mundo clásico y quiere ir a Grecia, Grecia es un lugar maravilloso. Grecia tienes miles de islas. No hace falta ir ni a Santorini, no hace falta ir a Mykonos, no hace falta ir a las 10 islas más famosas que salen en todos los lugares y que fuera otras que nunca oí hablar de ellas. Ese es el secreto, yo creo, ahora mismo para llegar a los sitios no masificados, porque yo lo he hecho así. O sea, yo me fui a Grecia, por ejemplo, hace un par de años y estuve en Rodas, ¿no? Rodas es una isla maravillosa, pero estaba, claro, desembarcan cruceros y gente y gente y gente y gente. Y entonces nos cogimos un ferry, nos fuimos a una isla que ponía, se llama Nísiros, por cierto, y fuimos a Nísiros, escucha, y en Nísiros pues estaba la gente local y llegaban unos cuantos turistas durante el día para ver cuatro cosas y se iban y te quedabas solo en la isla. Entonces, un poco ir a buscar, yo creo que ahora mismo el viajero tiene que ser un poco un buscador de tesoros. Tienes que ir a buscar ese tesoro que nadie ha encontrado y no fiarte de lo que dicen las webs, porque las webs que dicen el tesoro no encontrado, el último secreto de tal sitio, ese sitio ya está masificado, porque ya lo ha puesto allí y todo el mundo lo ha visto, ¿no? Entonces, Ujú. pues mi recomendación sería esa. En cuanto a lo de la accesibilidad, pues mira, hablando de Nápoles, precisamente no es el mejor sitio para la accesibilidad porque es una ciudad que tiene muchísimas carencias justamente en ese sentido, ¿no? No es una Sí, ciudad, digamos, muy fácil para eso, pero por ejemplo, el mismo Nápoles, si tú te circunscribes a la zona por ejemplo, el Lungomare, toda la zona de Mergellina, toda la zona de la parte que da al mar, digamos,
todas esas zonas tienen paseos larguísimos que se pueden hacer, obviamente, en silla de ruedas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay zonas que están en obras. Nápoles, la verdad es que es complicado para eso, ¿eh? Mm. Y luego, por ejemplo, la Costa Amalfitana tampoco, porque tiene como muchísimas escaleras todo. Así como lugares que estén como muy preparados. Mira, yo acabo de volver de Japón y Japón sería un buen sitio. Las ciudades japonesas, por ejemplo, tienen muchísima atención en lo que es, por ejemplo, para la gente que es invidente. Tienen una red extensísima, disculpa, Nada, pues para la tranquila. gente que es invidente para poder desplazarse por la ciudad, gente con silla de ruedas, lo mismo. Lo que pasa que luego, bueno, para bajar a los metros, pues hay que buscar los ascensores. Pero bueno, en fin, Ujú, Japón me parece que es un lugar que tienen bastante en consideración ese tipo de barreras, ¿no? ujú. Espera, perdona que voy a beber agua, que Nada, tranquila, yo es tranquila. que hablo mucho, como puedes ver. No, no, pero fenomenal, porque además hablas, pero muy interesante todo. Así que genial. Pues genial, estupendo. Mira, aparte, te digo, a nosotros nos ha encantado tantísimo que agradecemos también mucho las recetas de cocina que has puesto, que lo hemos comentado en el club. Por ejemplo, VL Corton, Jesús, Amelia, yo misma, hemos anotado alguna cosa del limonchelo, yo creo que voy a intentar hacerlo. Y es fácil, Y es fácil. sí, vamos, o sea, y lo agradecemos mucho esto de las recetas. Pero para terminar, vuelvo a retomar a VL Corton, porque fíjate, en el último día dejó un comentario precioso que yo creo que a ti te va a gustar mucho. Dice, me enamoré al leer los párrafos escritos en catalán en los agradecimientos. Dice, nací y viví en Cataluña muchos años y pude leerlos sin necesidad de traducción. Y luego te dejaba todo en catalán escrito, pero yo lo he traducido para no meter la pata porque Muy bien. yo no lo entendía. Dice, parecerá una tontería, pero he sentido mucha proximidad a Chris, mucha proximidad con Chris como persona. Dice, es uno de los apartados de agradecimientos más bonito y sincero que he leído nunca. Ay, qué bonito, O qué sea, bonito. es que me Muchas pareció gracias. precioso, digo, Sí. fíjate, y termina diciendo, dice, te deseo lo mejor. Además es que termino con los agradecimientos de Will Corto, que es los agradecimientos del club y míos propios también, porque es que es precioso. Dice, te deseo lo mejor, Chris, en tus futuros viajes. Gracias a este Nápoles tan tuyo, me trasladaré a otro de tus viajes del pasado. En algún momento del 2026 viajaré con ella al Pirineo. Ah, muy bien. Otro libro. Muchísimas gracias. Así Qué que bonito, muchísimas sí. gracias, Chris. Ha Jo, sido un gracias a placer. vosotros, porque de verdad, para mí esto le da sentido a todo esto, ¿eh? Yo te decía que es una profesión súper bonita, pero es muy solitaria también. Claro, Entonces, a mí me pasa también, porque colaboro en la radio y también me pasa lo mismo. Tú te sientas delante de un micro, sueltas un rollo y tú no sabes qué está sintiendo la gente al otro lado, y para mí eso es fundamental. Entonces, yo oír estos comentarios, saber que os ha gustado, que habéis tenido estas dudas o habéis tenido estas sensaciones, para mí eso le da sentido a todo lo demás, cierra el círculo de algo que empieza pues haciendo un viaje y sigue escribiendo muchas horas delante del ordenador, y para mí necesita ese epílogo también, que es hablar con los lectores, ¿no? Para mí es, o sea que siempre que queráis, aquí estaré para lo que necesitéis. pues muchísimas gracias, porque bueno, yo no, yo como coordinadora de Ítaca tampoco descarto el que nos embarquemos en el Pirineo, ¿eh? En ese viaje al Pirineo. Bueno, O sea que espero a que os lo guste. mejor, Verás que el del Pirineo es muy parecido, ¿eh? O sea, la fórmula es la pues misma. qué La fórmula bien. es la fórmula del recopilar toda una serie de hechos históricos, de encontrar a personas, yo qué sé, gente, por ejemplo, la gente últimos habitantes en pueblos que se abandonaron, los veterinarios rurales, o sea, gente que vive allí, y pues a través de sus palabras reconstruimos la historia de una zona, que en este caso pues es desde Irún hasta el Cabo de Creus ya en el Mediterráneo. O sea que Pues queda espero que os dicho. guste si os Y como lanzáis. esto queda grabado, Chris, y además no solamente lo van a ver los lectores de Ítaca, sino cualquier persona que esté interesada en el vídeo, ya queda dicho que, pues sí, en el 2026, que tenemos muchas lecturas por delante, una de ellas será tu libro sobre el Pirineo, porque es que, ya te digo, que es que nos ha gustado muchísimo tu manera de narrar, sobre todo, ¿no? Pues Porque, bueno, la historia de Nápoles está ahí, los datos están ahí, pero es que la manera de narrar, la manera de hacer la literatura, esa literatura de viajes es lo que verdaderamente nos ha fascinado. Incluso ha habido otros lectores que no me han hecho preguntas específicas, pero ha habido más, ¿eh? Hemos tenido debates muy interesantes, además por escrito, con lo difícil que es, aparte de leer, escribir.
Y Sí, es sí, porque les estaba enganchando mucho el libro. Y he tenido otros comentarios, pues, de algún que otro viajero, creo recordar dos o tres. Por ejemplo, Jesús Velasco ha estado en Nápoles y lo recordaba muy mal porque él lleva silla de ruedas desde hace mucho tiempo y decía eso, pues, de claro. la accesibilidad. Pero luego he tenido otros dos, por ejemplo, Amelia creo que también estuvo, y otro lector que decía, pues no sé qué viaje he hecho yo de Nápoles, porque tengo que volver. Porque, bueno, es que lo he disfrutado muchísimo, que había estado como 10 días en Nápoles hacía unos años y decía, es que lo estoy disfrutando muchísimo. Y claro, es eso. Es eso. Así que encantados. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias a Todo lo ti por mejor. darme este espacio también con vuestros lectores. Así que Muchísimas nada, gracias. adelante con ese club porque me parece que es maravilloso. Un club así a distancia está muy bien también. Sí, llevamos ya 4 años con él y además también, pues fíjate, nació al calor de la pandemia en el 21, que todavía había Claro. muchas restricciones viajeras, por iniciativa de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, aunque ya sabes que está abierto a cualquier persona interesada y además aprovecho aquí para decirlo, simplemente con el DNI te puedes apuntar, aunque no seas usuario de las bibliotecas. Y es verdad que empezamos en 2021, en marzo, que había muchas restricciones, pensábamos que podía tener recorrido para después y efectivamente lo ha Sí, sí, seguido ya veo. teniendo. Y Muy bien. fenomenal. Pues gracias, Cris. Pues todo lo Muchísimas mejor para el gracias. 26 y bueno, pues felices viajes, feliz vida y un abrazo muy, muy fuerte. Y nos volveremos a ver, estoy Y nos convencida. volveremos a ver, sí, sí, porque queda dicho. Gracias, Muy Cris. bien, gracias a ti.